Bien, vamos a trabajar ahora con este tema llamado aplicaciones de la derivada. Nosotros ya hemos estudiado algunas técnicas de derivación, teoremas de derivación, eh, definiciones para la derivada. En esta ocasión, en esta unidad número 5, vamos a poner en práctica esos conocimientos aprendidos eh, en el caso de las funciones. Bueno, nosotros aquí en esta unidad, a ver, ok, bien, aquí nos recuerdan que el estudio básico del comportamiento de una función es de importancia vital para el conocimiento y utilización de dicha función. Tal estudio es el contenido de este capítulo donde utilizaremos la derivada para analizar la variación de una función a lo largo de su dominio. Para describir cómo varían las funciones, vamos a estudiar la monotonía de las funciones, los valores máximos y mínimos de las funciones y la concavidad de una curva en un intervalo. Además, estudiaremos los límites al infinito e infinitos, particularmente de las funciones racionales. Aplicaremos todos estos conceptos para la construcción de gráficas de funciones. También consideraremos la aplicación de los valores extremos en el estudio de los problemas de optimización, ¿vale? Bueno, aquí nada más hay que recordar algo de lo que acabamos de analizar, es que estos límites al infinito e infinitos se estudiaron, bueno, se les quedó una tarea ahí al final de la unidad número 3 de estudiarlos, de investigarlos, ¿vale? Aquí solamente lo que vamos a hacer es darle una continuidad a este tema. Bueno, entonces llegamos al primer punto en donde nos dicen o nos hablan de la teoría para las aplicaciones de la derivada. Bien, eh, vamos a trabajar la definición número uno, en donde se nos sugiere que si nosotros definimos que f es una función definida en un intervalo y sea x0 un número en i, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Punto número uno, nosotros en la función la evaluamos en ese punto x0 y será el máximo, aquí hay que recalcar la palabra, es el máximo. Aquí hay que recalcar la palabra que es el máximo o valor máximo de la función f en el intervalo i si la función f de x en 0 es mayor o igual a f de x para todo x que pertenece al intervalo de i. El punto número 2 nos dice lo siguiente. Vamos a identificarlo con este color. Y tenemos que f de x0 es el mínimo, ¿verdad? O valor mínimo de la función f en este intervalo i, si f de x0 es menor o igual que f de x para todo x que pertenece al intervalo i. Entonces, de acuerdo a la definición 1, pues nosotros podemos encontrar un máximo o un mínimo. Todo depende del valor que nosotros estemos trabajando en esta parte, ¿vale? Depende mucho de x0, ¿vale? Repetimos, pudiera ser un máximo o pudiera ser un mínimo. Bueno, aquí nos recuerdan que en la figura 1 se muestra un valor máximo y un valor mínimo. En la figura se representa el intervalo i como un intervalo cerrado de a hasta b, pero de acuerdo a la definición 1 puede aplicarse a cualquier intervalo. Aunque las gráficas que se muestran tienen tangentes horizontales en el punto x0, f de x0, y tenemos ahí los máximos y mínimos también pueden darse en puntos donde la gráfica tiene un ángulo o esquina en los extremos del dominio de la función, ¿vale? Entonces aquí tenemos información adicional
donde nos dicen que los máximos y mínimos también pueden darse en puntos donde la gráfica tiene un ángulo o esquina, ¿vale? Ahí está. Si nosotros decimos que f de x0 es el máximo, ¿vale? El máximo, vamos a marcarlo aquí. Vamos a ver qué nos platican del máximo, ¿vale? En un intervalo y se dice que alcanza, vean ahí, ¿a qué se refiere el máximo? Bueno, alcanza su máximo en x0. Y en este caso, el punto x0, ¿verdad? Coma f de x0 es el punto más alto de la gráfica. Ahí está la diferencia. ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos que la función tiene un máximo? Bueno, es muy sencillo expresarlo. Significaría para nosotros que es el punto más alto de la gráfica, ¿vale? Bueno, si f de x0 es el mínimo, ¿vale? Vamos a poner que fuera el mínimo. En el intervalo i se dice que alcanza su mínimo en x0. Y en ese caso, el punto x0, f de x0 es el punto más bajo de la gráfica, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre un punto máximo y un punto mínimo, ¿vale? Bueno, aprovechamos para observar las gráficas. Tenemos aquí la figura 1, los valores extremos de la función f. Aquí estamos hablando en el inciso A del valor máximo que alcanza la función. En el inciso B hablamos del valor mínimo que alcanza la función, ¿vale? Entonces, recuerden ustedes que tenemos un intervalo. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí más o menos. Ahí está. Ahí más o menos ustedes pueden apreciar el intervalo. Recuerden que es de A hasta B, ¿vale? Entonces tenemos un punto aquí llamado X. Obviamente nosotros podemos observar que tiene una coordenada. Esa coordenada es x, f de x, que sería este puntito. Y ven ustedes x0. ¿A qué se refiere con x0? Bueno, en este caso, nosotros hablamos de un máximo, ¿vale? Pueden ver ustedes su curva. Tenemos aquí el punto más alto, obviamente, de esta función o de esta curva, ¿vale? Que sería x0, f de x0. Ahora, tenemos la siguiente imagen, que es el valor mínimo de la función. En este caso, tenemos el inciso A, o bueno, el intervalo A, hasta el intervalo B. Y en este momento observamos nosotros la gráfica de la función, que es esta curva, ¿verdad? Y tenemos al punto x0. X0 en ese momento sería el punto más bajo que tiene la curva y se expresa como x0, f de x0, ¿vale? Entonces aquí tenemos y observamos la diferencia entre un valor máximo de la función f y un valor mínimo de la función f, ¿vale? Y bueno, eh, también nos recuerdan en este momento que los máximos y mínimos son los valores extremos. Entonces ahí hagan sus anotaciones correspondientes y ven ustedes el concepto de los máximos y mínimos son valores extremos de una función f. Recuerden esta palabra, valores extremos, o estas dos palabras, porque las vamos a estudiar más adelante. Bueno, a lo largo de esta unidad número 5, ¿vale? Una función puede alcanzar un máximo o un mínimo más de una vez, ¿vale? Entonces ahí nosotros recordamos que la función f, una función puede alcanzar un máximo o un mínimo más de una vez, ¿sale? Quiere decir que no es, algunas funciones no solamente tienen un máximo, tienen a veces varios, inclusive pudiera ser el mismo, ¿verdad? El mismo mínimo varias veces, el mismo máximo varias veces, ¿vale? Nosotros ya conocemos las funciones, algunas funciones de la unidad número 2. Bueno, si nosotros tenemos que f es una función constante, entonces f de x0, ¿verdad? Cuando lo evaluamos en ese punto x0, es a la vez un máximo y un mínimo que alcanza
en todo número real x0, ¿vale? Aquí nos ponen un ejemplo. ¿Qué pasa si f es una función constante? Ustedes ya recuerdan la gráfica de esta función, es una línea horizontal, depende mucho si es positiva, va a estar eh, por encima del eje X. Si es negativa, va a estar por debajo del eje X. Entonces, yo puedo trabajar cualquier punto x0 y si la función constante es una función positiva, pues tendrá eh, un máximo. Y si la función en ese caso fuera negativa, pues tendría que alcanzar un mínimo, ¿vale? Y bueno, pues aquí nosotros tenemos entonces un teorema muy importante o fundamental de este capítulo número 5, que es el teorema del valor extremo, también conocido como teorema de Weierstrass, ¿vale? Y bueno, entonces tenemos el teorema número 1, aquí está el teorema número 1, que se llama el teorema del valor extremo. Y nos dice lo siguiente, si una función f es continua definida en un intervalo cerrado, entonces existe al menos un punto en este intervalo. Vamos a llamarle x1, donde f tiene su valor más grande y hay al menos un punto, vamos a llamarle x2, donde f tiene su valor más pequeño, ¿vale? Entonces hay que tener esa parte. Nosotros sabemos que estamos trabajando en un intervalo cerrado de A hasta B y tal vez tengamos por ahí un punto x1, en donde en este punto x1 pues su valor es más grande. Y tenemos otro punto x2 donde f tiene su valor más pequeño, ¿vale? Bien, es lo que nos comenta el teorema número 1. Eh, tenemos aquí que intuitivamente este teorema es bastante claro si imaginamos a una función continua como aquella gráfica que no tiene interrupciones o huecos. Así que cuando nos movemos a lo largo de la curva, que es la gráfica de una función continua, desde el punto correspondiente x es igual a hasta el punto correspondiente x es igual a b, pues debe de existir un punto donde la curva tiene su punto más alto. También nosotros ya lo llamamos como valor máximo, ¿verdad? Y también debe de existir un punto donde la curva tiene el punto más bajo, llamado valor mínimo. A pesar de la simplicidad de la situación enunciada por el teorema del valor extremo, desde el punto de vista intuitivo, su prueba es difícil. Consecuentemente, nos restringiremos exclusivamente a la discusión del significado del teorema 1. Una buena manera de examinar críticamente un teorema es ver lo que sucede si la hipótesis es alterada. En el teorema número 1, la hipótesis tiene dos partes, ¿vale? ¿Qué nos recuerda? Tiene dos partes. En la parte número 1, pues nos recuerda que el intervalo de A hasta B es cerrado, ¿vale? El punto número 2, en donde la función debe de ser continua. Mostraremos que si cambiamos cualquiera de las partes de la hipótesis, la conclusión del teorema puede ser falsa. Suponga que la suposición de un intervalo cerrado se reemplaza por la de un intervalo abierto. Entonces la función que tenemos aquí, que es esta, 1 sobre x, es continua en el intervalo abierto de 0 a 1 y no tiene un valor máximo en este intervalo abierto, ¿vale? Aquí tenemos la gráfica de la función número 2, que es f de x es igual a 1 sobre x en el intervalo cerrado de 0 a 1, ¿vale? Y tenemos aquí el eje x, tenemos al eje y, ¿vale? Y bueno, ustedes pueden observar que ese es el 0 y este es el 1, ¿vale? Bien, entonces podemos analizar la curva, ¿verdad? Y ver, pues que en este caso, la curva, mientras más, podemos observarlo, mientras más nos alejamos de cero, pues esa se está aproximando más eh, al eje X. Y aquí también pasa algo similar, cuando nos acercamos cada vez más a cero, pues esta curva se está acercando cada vez más
a y. Y es lo que nos decían en ese caso, que no tiene un valor máximo en este intervalo, ¿vale? Bien, tenemos la siguiente parte en donde nos dicen que un ejemplo más sutil está dado por la función f de x es igual a x cuadrada, definida en un intervalo abierto de 0 a 2. Y nos mandan a ver la figura número 3. Bueno, pues aquí tenemos la figura número 3. Tenemos el origen, la curva sale del origen y podemos ver aquí hasta el punto número 2. Recuerden que nos interesa de 0 a 2, ¿vale? Obviamente es en un intervalo abierto, eso significa que no está considerando el 0 y tampoco está considerando el 2 dentro de su, en ese caso, subintervalo. Ahora, podemos nosotros observar que en esta curva, pues vean ustedes, de acuerdo a la figura número 1, donde observábamos un máximo y un mínimo, pues bueno, aquí esa función no tiene un valor máximo y tampoco un valor mínimo en un intervalo de 0 hasta 2, obviamente abierto. Pero tiene un valor máximo de 4 y un valor mínimo de 0 en el intervalo de 0 a 2, ¿vale? Entonces vean ahí la diferencia de trabajar un intervalo abierto a un intervalo cerrado. En un intervalo abierto, no tiene ningún máximo, ningún mínimo, pero si lo trabajamos en un intervalo cerrado, pues nosotros podemos observar que su valor mínimo sería 0, ¿verdad? Y su valor máximo sería aquí en 4, ¿vale? Entonces identifiquen esas situaciones para cualquier problema que les lleguen a dar más adelante, ¿vale? Bueno, esta situación de tener definido un máximo, un mínimo en un intervalo cerrado y no en un intervalo abierto, pues ocurre porque la función que tenemos aquí, x cuadrada, es continua en un intervalo cerrado, ¿vale? De 0 hasta 2. En el primer ejemplo que vimos en la gráfica anterior, que la gráfica 2, pues 1 sobre x es continua en un intervalo abierto de 0 a 1, pero no lo es en un intervalo cerrado, ¿vale? Esta no es continua en un intervalo cerrado. Aunque nosotros sabemos que la función que tenemos aquí, 1 sobre x, es continua en el intervalo semiabierto por la izquierda, ¿verdad? Que sería de 0,1, ¿verdad? Así. Tampoco tiene un valor máximo en el intervalo semiabierto. Tampoco, ¿vale? Entonces, de acuerdo al segundo ejemplo que nosotros analizamos de esta función, de esta parábola, que es continua en el intervalo semiabierto por la izquierda, pero no tiene un mínimo en dicho intervalo semiabierto, ¿vale? Entonces, si ustedes dijeran, bueno, ¿qué pasa si trabajamos con este intervalo? Que es un intervalo semiabierto por la izquierda, no tiene un mínimo en dicho intervalo abierto, pero sí tiene un máximo en este intervalo semiabierto, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces en esa parte, en donde nos dicen que la segunda parte de la hipótesis, la de continuidad, es también importante, algo que ya estudiamos desde la unidad número 3. Y tenemos aquí la función f de x, que es 1 sobre x menos 1, que va de 0 hasta 2, ¿vale? Obviamente, sin considerar x es igual a 1, ¿verdad? Tenemos aquí el 2, que es una función constante, en donde nos dice que aparece cuando x es igual a 1, ¿vale? Y aquí nos comentan que es continua, excepto en x es igual a 1, y nos mandan a ver la figura número 4, que es esta. Esa es la figura número 4. Podemos observar que esta curva, vean, en este punto 1, pues empieza a ir creciendo en esta también. Pero vean aquí está nuestro puntito, cuando es, eh, en este caso, la función constante 2, pues solamente para x es igual a 1, ¿vale? Entonces vean ustedes ahí que esa función no tiene continuidad. Y es aquí donde decimos que en ese momento eh, del concepto, lo que hemos nosotros comentado de continuidad. Bueno, tenemos aquí que la función no tiene un valor máximo y tampoco un valor mínimo en el intervalo cerrado de 0 a 2, ¿vale? A pesar de que nos dicen aquí en esa parte
que es cerrado, pues no lo tiene, ¿vale? Bueno, un segundo ejemplo sería la siguiente función. Tenemos f de x es igual a x cuadrado más 1, que va de 0 a 1, ¿verdad? En un intervalo semiabierto. Tenemos aquí de x menos 1, también en un intervalo cerrado. Bien, podemos observar nosotros la figura 5. Vamos a buscarla. Aquí está. Tenemos aquí la figura 5. eh, Esa función solamente es continua, vean este tramo, ¿verdad? Es continua en este intervalo que es de 0 a 1, se ve aquí que es 1, ¿vale? Pero vean ustedes el salto que existe y después aparece la siguiente función o la siguiente función por tramos. Aquí podemos nosotros observar que esa función es continua, pero pues tenemos aquí un salto. En especial, el salto se da en 1, ¿vale? Tenemos aquí la figura 5, la gráfica de f en un intervalo cerrado. Entonces, a pesar de que tenemos un intervalo cerrado, existe pues una discontinuidad. Recuerden que ya lo podemos analizar de esa manera. Y bueno, vamos a analizar la conclusión. Nos comentan que esa función es continua excepto en x es igual a 1, donde su mínimo ocurre con el valor 0. No hay un punto en el intervalo cerrado de 0 a 2, que sería toda esa parte hasta acá, donde la función tenga un valor máximo, ¿vale? Observen ustedes que la función se aproxima al valor 2, ¿vale? Cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros. Pero no hay un punto donde realmente tenga el valor 2. Si nosotros observamos que la función f es continua en un intervalo cerrado con su valor máximo m en x1 y su valor mínimo m minúscula en x2, entonces el teorema 1 implica lo siguiente, que nosotros vamos a tener un mínimo y un máximo, ya lo sabemos, que son valores extremos, pero la forma de representarlo matemáticamente sería m, que es un mínimo, deberá de ser menor o igual que la función f de x. Y la función f de x deberá de ser menor o igual a m mayúscula, donde el valor es un máximo. Obviamente, para todo x que pertenezca al intervalo cerrado de a hasta b. Igualmente, podríamos describir que si f de x1, estamos evaluando aquí, en lugar de m, y f de x2 en lugar de m minúscula. En palabras, el teorema número 1 establece, vamos a marcar esta información, establece una función que es continua en un intervalo cerrado, toma sus valores máximos y mínimos en dicho intervalo cerrado. Bueno, a continuación nosotros vamos a probar otro teorema del valor de la derivada en un punto máximo o mínimo. Entonces tenemos el teorema número 2 y nos dice lo siguiente. Supóngase que la función f es continua en un intervalo y toma su máximo o mínimo en algún punto x0 en el interior del intervalo. Si f' de x0 existe, entonces f' de x0 es igual a 0, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esa situación, repetimos nuevamente, ya sea que nosotros en nuestra función eh, que es continua en un intervalo, tomase un máximo o un mínimo en este punto x0, ¿verdad? En especial dentro del intervalo que se nos ha proporcionado de a hasta b, entonces, si la derivada existe, pues tenemos lo siguiente. Esta derivada, f'x subíndice 0, se iguala, en ese caso, a 0, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una observación, en este caso, de la hipótesis del teorema número 2 que acabamos de analizar, y es lo siguiente. Em, eh, Tenemos aquí que de acuerdo al teorema 2, esta tiene dos partes. Las marcamos nuevamente. Y la número 1 es que x0,
deberá de ser un punto interior del intervalo. Y dos, o bueno, la segunda parte, que f tiene una derivada en dicho punto x0. Ahora, si no se cumple la parte uno de la hipótesis del teorema, es falso, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la función f de x es igual a x cuadrada, definida en un intervalo cerrado de 1 hasta 2, y nos mandan a ver la figura número 7, ¿vale? Tenemos la figura número 7 que se encuentra aquí. En esa figura número 7 nosotros podemos observar del intervalo de 1 hasta 2 una pequeña curva, ¿vale? Tenemos aquí las rectas eh, verticales del intervalo de 1 hasta 2, ¿vale? Y ustedes podrán observar que cuando es 1, tenemos aquí en y 1. Cuando es 2, en y tenemos 4, ¿vale? Y bueno, en ese caso observamos que la función es continua, no tiene saltos, ¿vale? En este momento. Bien, entonces de acuerdo a la figura 7, eh, el máximo ocurre en x es igual a 2, ¿vale? Nosotros sabemos eso porque de acuerdo a esta gráfica, vean ustedes de los puntos, recuerden que aquí hay muchos puntos, el más alto es en 2, ¿vale? Entonces es lo que se nos recuerda aquí. Y también nos comentan que no es un punto interior, ¿vale? Entonces, ahí sería un punto extremo. Y tenemos el mínimo que ocurre en x es igual a 1. Regresamos a la imagen y vean ustedes que en x es igual a 1, pues aquí tenemos el mínimo. Es el punto más bajo. Y bueno, que no es un punto también interior. Entonces, la derivada, si es que calculamos eso, para la función f de x, que es x cuadrada, f' de x sería igual a 2x. Y esta es diferente de 0 en todo intervalo de 1 a 2. El hecho de que x0 sea un punto interior del intervalo es importante. Si el intervalo es abierto, cerrado o semiabierto, es irrelevante, ¿vale? Entonces, no importa de qué intervalo ustedes estén trabajando, siempre x0 deberá de ser un punto interior de dicho intervalo, ¿vale? Aquí se nos muestra otra función, f de x es igual a x al cubo menos x, ¿vale? Va de menos 1, menor que x, en 1. Y nos recuerdan aquí que tiene un máximo en dicho punto, ¿vale? En x, recuerden que x sería menos la raíz cuadrada de 3 entre 3, y en y sería 2 novenos por la raíz cuadrada de 3, ¿vale? Y también nos dicen que tiene un mínimo, ¿vale? En ese punto. Recuerden que x sería raíz cuadrada de 3 entre 3 y y sería menos 2 novenos raíz cuadrada por la raíz cuadrada de 3. Y nos mandan a ver la figura número 8 que tenemos en esa parte. Bueno, podemos nosotros observar esa función. Está en un intervalo, recuerden, nos dice que es abierto. Es lo que vi. Sí, es abierto. Vean, de menos 1 hasta 1. Entonces trabajamos ese intervalo. eh, tenemos aquí y aquí, ¿vale? Y tenemos la función. Ven ustedes aquí esta curva en el intervalo que va eh, de menos 1 al origen, pues tenemos esta curva, del origen continúa hasta este extremo y tendríamos esta curva, ¿vale? Entonces ven observando ustedes que el máximo se encuentra aquí y el mínimo se encuentra aquí. Bueno, ahora nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y cómo podemos averiguar esos puntos? ¿Cómo podemos hacer nosotros matemáticamente? Bueno, entonces para determinar esos puntos, primero obtenemos la derivada de la función. Esa sería su derivada. Sería f' de x, sería 3x cuadrada menos 1. Ahora, aquí pongan mucha atención, igualando la derivada a 0
y resolviendo para x encontramos lo siguiente. Vean ustedes, aquí tengo la derivada, es igual a 0 y se hallan los valores de x. Tenemos aquí el primer valor de x, o también tenemos la segunda solución en este caso. Recuerden, por ser un polinomio de grado 2, debemos de encontrar dos soluciones. Sustituyendo esos valores en la expresión para f de x, se obtienen los puntos deseados, ¿vale? Que serían en este caso este punto y este punto, ¿vale? Ahora, si analizamos nosotros la segunda parte de la hipótesis, es también esencial, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos f de x, ven ustedes aquí tenemos menos un tercio de x cuadrada más 2x menos 5 tercios, que va en un intervalo cerrado de 1 hasta 2. Luego tenemos menos x cuadrada más 2x más 1, que va en un intervalo semiabierto de 2 hasta 3. Y bueno, ustedes podrán observar aquí la gráfica de esta función, ¿vale? Que sería esta parte. Bueno, de acuerdo a esto, nosotros sabemos que trabajamos de un intervalo cerrado de 1 hasta 2, ¿vale? Y aquí ustedes podrán notar esta función termina aquí en 2, pero hay otra que continúa en un intervalo semiabierto. Vean aquí que sería 2 hasta 3, ¿vale? Aquí está el intervalo de 3, ¿vale? Ahí tenemos nosotros ya por subintervalos el trazo de estas funciones. Ahora, podemos nosotros observar que aquí parece ser que tenemos una esquina, aquí en el punto 2,1, ¿verdad? Es una esquina y continúa nuestra función, ¿vale? Bien, entonces esta función se nos deja muy claro que es continua en el intervalo de 1 hasta 3, ¿vale? Puesto que ambas expresiones se aproximan al mismo valor en x es igual a 2. Sin embargo, en la figura 9 se muestra que hay una esquina. Esta esquina está en x es igual a 2, por lo que la derivada no existe en ese punto. No obstante, el punto con coordenadas 2,1 es exactamente donde el máximo ocurre, ¿verdad? Ahí podemos nosotros ver que el máximo está en dicha coordenada. Es posible que la derivada no exista en virtud de que es infinita en un punto máximo o en un punto mínimo. Nosotros la relación que tenemos aquí eh, de que bueno, que sería x a la 2 tercios y y a la 2 tercios es igual a 1 en este intervalo, en este momento cerrado, tiene la gráfica mostrada de la figura número 10. Vamos a observar la figura número 10, ¿vale? Aquí también la marco para que te regresemos. Aquí está la figura 10. Tenemos aquí la gráfica, tenemos la función. Vean ustedes, en este caso, las curvas, tenemos los 4 cuadrantes, están identificadas en cada uno por estas curvas, ¿vale? Bueno, si ustedes observan, en cada uno de los ejes, ya sea en X, tenemos aquí una unidad y en esa parte tenemos menos 1. En Y tenemos en esa parte 1 y en la parte inferior menos 1, ¿vale? Bueno, entonces de acuerdo a esa información, nosotros podemos decir que la parte de la gráfica que está arriba de x expresa y como una función de x. El valor máximo ocurre en x es igual a 0 y podemos nosotros calcular implícitamente la derivada y obtener lo siguiente. Bueno, aquí nos recuerdan que en x0 se encuentra un valor máximo. Vean ustedes aquí, el 0 se encuentra en esa parte. Y vean, a lo largo de esta parte, ¿vale? Si nosotros nos aproximamos a 0, igual de esta parte nos aproximamos a 0, pues el punto más alto, pues ustedes observarán que sería en 1, ¿vale? Entonces sí ocurre cuando x es igual a 0, pero en ese caso necesitamos calcular su derivada. Pero si ustedes observan, en este momento
la función es una ecuación implícita. ¿Qué tenemos que hacer para derivarla? Pues aplicar una de las técnicas que aprendimos en la unidad número 4, que es la derivada implícita. Incluso ahí hubo unas sesiones, creo que 2 sesiones más, aparte de esa unidad, en donde resolvimos algunos ejemplos, ya una miscelánea de ejercicios. Toqué nuevamente ese tema. Si no lo vieron, pues pueden buscar el video y analizarlo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí derivando implícitamente nos quedaría esta eh, derivada, ¿vale? Bien, bien, vemos que esta tiende al infinito cuando x tiende a cero. Recuerden que aquí nos estamos aproximando a cero. Por consiguiente, no hay derivada en el punto máximo. Los valores extremos de una función f también se denominan, aquí vean, tenemos nuevos conceptos, ¿vale? Se denomina mínimo global y máximo global de la función f en un intervalo. Los máximos y mínimos locales también son importantes y se definen a continuación. Bueno, entonces nosotros hasta el momento hemos ya estudiado los máximos y mínimos, también llamados como valores extremos, pero aquí nos sugieren que esos valores extremos de una función tienen también otros dos nombres. ¿Cuáles son esos nombres? El mínimo global y el máximo global, obviamente definido en un intervalo de la función. Ahora, también nos interesan los máximos y mínimos locales y vamos a trabajar con ellos en la definición número 2. Nos comentan que x0 es un número en el dominio de una función f y tenemos aquí el punto número 1, que si f de x0 es un máximo local, aquí vamos a marcarlo, ven aquí, es un máximo local, ¿vale? De la función f, si existe un intervalo abierto que contiene a x0 de tal manera que f de x sea menor que f de x0 para todo x que pertenezca al intervalo abierto, ¿vale? Luego tenemos aquí un mínimo local de la función f si existe en un intervalo abierto que contiene a x0 de tal que f de x sea mayor o igual que f de x0 para todo x que pertenece al intervalo abierto, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos cómo calcular un máximo local y un mínimo local. Sencillamente es que de acuerdo a esta definición, nosotros pues trabajemos con este punto x0 y hay dos posibilidades en esa definición de que x0 sea un máximo local o x0 sea un mínimo local, ¿vale? Pero siempre y cuando pertenezca a un intervalo abierto. Bien, la palabra local, aquí la vamos a marcar, se refiere a que estos máximos o mínimos lo son en relación con una región, ¿vale? Ahí sale la diferencia entre los valores extremos que llamamos nosotros y estos que son locales máximos o mínimos. Entonces, en el local es que solo son en relación con una región en un intervalo abierto pequeño que contiene a x0, ¿vale? Bien, aquí tenemos otros conceptos que analizar en esa parte que se les va a marcar. Y nos dicen que a los mínimos y máximos globales también se les conocen como mínimos y máximos absolutos, ¿vale? Eh, hay algunos libros que lo trabajan con esos conceptos, ¿vale? Solamente ustedes deben de recordar en ese momento eh, esta anotación que bueno, esta descripción que tenemos en esa parte inferior, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí la continuidad de lo que estábamos estudiando, de que si fuera de ese intervalo abierto, la función f puede tomar valores mayores o menores. A los máximos o mínimos locales también se les conocen como máximos o mínimos relativos. Los máximos o mínimos locales se denominan valores extremos locales, ¿vale? Ahí está
algunas otras definiciones. Tengan mucho cuidado porque pudiera ser que hasta en el examen también les cambiaran por esas letras o palabras que están marcadas en otro, este, en otro estilo de letra, ¿vale? Entonces tenemos aquí que en la figura 11 se muestran algunos valores extremos locales, el mínimo global y el máximo global, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos en la figura número 11 todos esos elementos, todos esos conceptos que hemos estudiado el día de hoy. Y bueno, tenemos la figura número 11, tenemos los mínimos y máximos locales de una función. Aquí ustedes podrán observar un máximo global. Vean, el máximo global es el punto más alto de todos los que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso, ese sería el máximo global. Y vamos a buscar el mínimo global. El mínimo global es el punto más bajo, ¿vale? Aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, pero el más bajo sería este, ¿vale? Ese sería el mínimo global. Ahora, nosotros observamos que tenemos máximos locales, es decir, aquellos puntos que también son máximos, pero no tan altos como el global. Y aquí tenemos uno, ¿verdad? Ese sería el máximo local. Tenemos ahora el mínimo local, que serían los puntos mínimos, pero que no fueron tan mínimos como el mínimo global. Aquí tenemos y tenemos ¿verdad? Entonces serían los eh, mínimos locales, ¿vale? Tenemos aquí 1, 2, 3 y luego tendríamos 1 y 2 máximos globales, ¿vale? Bueno, pues aquí sería entonces la figura número 11, ya teniendo en cuenta estos conceptos. Ahora, aquí nos recuerdan que es posible que los máximos y mínimos locales no incluyan entre ellos los máximos o mínimos globales de la función f. Por ejemplo, en la figura número 11 se dice o se puede observar que el mínimo global no está en un mínimo local, pero el máximo global sí está en un máximo local, ¿vale? Y bueno, en los puntos correspondientes a los extremos locales de la función, cuya gráfica se muestra en la figura número 11, la recta tangente es horizontal, o bien la gráfica tiene un ángulo o esquina, ¿vale? Bueno, aquí nuevamente recordamos esta parte, que los puntos correspondientes a los extremos locales, vean, ¿de quién hablamos? Extremos locales. ¿Y quiénes son los extremos locales? ¿Vale? Este extremo, este extremo, este, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que la recta tangente es horizontal, o bien la gráfica tiene un ángulo o esquina. Las abscisas de estos puntos son números en los que la derivada es cero o no existe. El teorema siguiente, que es un caso particular, el teorema número 2, muestra que esto siempre es cierto. ¿Vale? Vamos a estudiar ahora el teorema número 3 y nos dice lo siguiente. Si una función f tiene un máximo local o un mínimo local en un número x0 de un intervalo abierto, entonces f' de x0 es igual a 0, o bien f' de x0 es igual a 0 y no existe, ¿vale? Entonces aquí el teorema número 3 pues ya nos va dando esa solución de qué debemos de hacer nosotros en en esas situaciones, ¿vale? En donde queremos buscar un máximo local o mínimo local, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya estas dos opciones de que la primera derivada es igual a cero o que la primera derivada al igualarse a cero no existe, ¿vale? Bien, vamos a trabajar el siguiente colorario que es una consecuencia inmediata del teorema número 3 y nos dice lo siguiente. Si la primera derivada en el punto x0 existe y f' de x0 es distinto a 0, entonces f de x0 no es ni un máximo, no es ni un máximo local ni un mínimo local de la función f, ¿vale? Bueno, vamos a analizar los siguientes teoremas y definiciones, ¿vale?
Tenemos aquí el teorema siguiente que presenta un resultado similar al del teorema número 3 para los valores máximos y mínimos globales de una función que es continua en un intervalo cerrado y que los alcanzan en intervalo abierto, que tenemos de aquí de A hasta B. Este resultado también es consecuencia del teorema número 2. Y tenemos entonces el teorema número 4, en donde nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado y alcanza su máximo o mínimo en un número x0 del intervalo abierto, entonces f' de x0 es igual a 0 o bien f' de x0 no existe, ¿vale? Bien, aquí nos recuerdan que los teoremas que hemos analizado, que son el 3 y 4, se observa que los números en los que la derivada es 0 o no existe desempeñan un papel importante en la determinación de los valores máximos y mínimos de una función. Por ese motivo se da un nombre especial a estos números, ¿vale? Y vamos a trabajar con la definición número 3, en donde nos dicen que un número x0 en el dominio de una función se llama número crítico. Vean ahí, tenemos un nuevo concepto de número crítico de la función f si su primera derivada es igual a 0 o bien f' de x0 no existe. Y de acuerdo al teorema 4, resulta que si la función f es continua en un intervalo cerrado de A hasta B, entonces el máximo global o el mínimo global se alcanza en un número crítico de f en los extremos A o B del intervalo, ¿vale? Y bueno, ahora viene la siguiente parte del procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros podemos seguir de acuerdo a que si nosotros se nos preguntaran calcular un máximo global o también, en este caso, un mínimo global? Bueno, nosotros vamos a seguir esta parte de nuestro procedimiento, ¿sale? Son 4 puntos, ¿vale? Hay que seguirlos y nos dice procedimiento para determinar el máximo global y el mínimo global de una función en un intervalo cerrado, ¿vale? Entonces, punto número 1, nos sugieren encontrar todos los números críticos. Y recuerden ustedes que es un número crítico. Bueno, de acuerdo a la definición 3, un número x0 es el dominio de una función y se llamará crítico cuando nosotros eh, lo encontremos y digamos en este caso que al sustituirla en su primera derivada nos dé 0, o bien pudiera que ese punto no existir, ¿vale? Ahora, si nosotros vamos al punto número 2, se nos pide calcular f de x0 para cada número crítico x0. Y el punto número 3 se nos pide calcular f de a y f de b. El punto número 4, el máximo y el mínimo global de la función f en un intervalo cerrado de a hasta b son respectivamente el mayor y el menor de los valores de la función determinado de los pasos 2 y 3, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos ahí ya el procedimiento, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio, un ejemplo de los que tenemos en nuestros apuntes. Y tenemos el siguiente. Si nosotros nos proporciona la función que tenemos aquí, f de x es igual a x al cubo menos 12x, pues se nos pide calcular el máximo global y el mínimo global de la función f en un intervalo cerrado. Además nos sugieren trazar la gráfica de la función f. Bueno, para calcular esos máximos globales, o también pudiera darse que tuviéramos un mínimo global, pues hacemos lo siguiente. Derivan ustedes la función, ¿vale? Aquí ya la tenemos derivada. Y ahora, en este caso, nosotros podemos simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar esta parte. Vean ustedes, factor común sería 3 por x cuadrada menos 4. Y esto, ¿verdad? Al tener una diferencia de cuadrados, pues nos quedaría lo siguiente. Sería 3 por x más 2 por x menos 2, ¿vale? Ahora, aquí nos recuerdan,
La derivada es un polinomio. Entonces existe para todo número real x, por lo que de acuerdo a la definición 3, los únicos números críticos son aquellos en los que la derivada es cero. Y resolviendo nos quedaría lo siguiente. Estos tres, o bueno, dos términos y luego por 3, pues se igualan a cero. Y de esa manera ustedes averiguan que los resultados nos dan x es igual a menos 2 o x es igual a 2. En este caso, nosotros decimos que los números críticos son menos 2 y 2. Como la función es continua en este intervalo cerrado, nosotros sabemos que estos dos datos, este x0, que es igual a menos 2, y vamos a llamarlo este como x1, que es igual a 2, pues hay que verificar que se encuentren dentro de este intervalo cerrado que nos están proporcionando. Nos damos cuenta de que sí existen en este intervalo, entonces de la guía se deduce que el máximo y el mínimo global se encuentran en los números siguientes. Serían en f menos 2 y en f2, ¿vale? Y de esa manera nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos que evaluamos en ese caso en f menos 2, que es un punto crítico, evaluamos también en f2, que es otro punto crítico, evaluamos en f menos 3, que es nuestro intervalo o nuestro número en A, y tenemos que evaluar en f en 5, que sería nuestro número B. Y vean ustedes qué ocurre. Si la evaluamos en menos 2, tenemos 16. Si la evaluamos en 5, tenemos 65. Pero vean ustedes qué pasa si las evaluamos en los puntos críticos, que serían f de 2 es menos 16, y en ese caso podemos observar que en f menos 3 es 9, ¿vale? Recordando ustedes que nuestros valores del intervalo serían de menos 3, ¿ok? Aquí sería entonces de menos 3 a 5, serían estos dos, ¿vale? Y vean nuestros puntos críticos. Uno fue positivo y otro fue negativo, ¿vale? Entonces ahí ya nos dan a nosotros a entender que algo va a ocurrir, ¿vale? Bueno, entonces de acuerdo al paso número 4 de la guía, el mínimo será ¿quién? El negativo. Ven aquí ustedes tuvieron un negativo que fue menos 16 y por eso decimos que en dos positivos tenemos ahí un mínimo. Y en ese caso tenemos al siguiente, que el máximo será en ese momento en f de 5 igual a 65. ¿Por qué? Bueno, pues si ustedes observan de todos los puntos más altos, pues sería en 5, ¿vale? Y bueno, entonces ahí identificamos quién es el mínimo, que es el negativo, y máximo, en este caso el más alto, positivo, ¿vale? Ahora, para graficar la función, recuerden que solamente hemos identificado nosotros en qué puntos tuvieron máximo o un mínimo. Ahora viene lo interesante, la graficación, ¿vale? Bien, para graficar la función, localizamos en el plano XY los puntos 2,16 y 5,65, que son el mínimo y el máximo correspondientes, ¿vale? Y después vamos a tener que determinar la intersección de la gráfica con el eje X, la cual se denota de esta manera. F de X es igual a 0 y resolviendo en ese caso la ecuación, recuerden ustedes su función que es X al cubo menos 12X igual a 0, es igual a 0 y de aquí ustedes pueden hallar los valores de X. Aquí tenemos que X es igual a 0 o que x cuadrada menos 12 es igual a 0. Y de acuerdo a eso tenemos tres resultados, que x es igual a 0, que x es igual a menos la raíz cuadrada de 12 y que x es igual a la raíz cuadrada de 12, ¿vale? Entonces, por lo que la interpretación de la gráfica, en ese caso, con el eje X, se da en los puntos X es igual a menos la raíz cuadrada de 12, X es igual a 0 y X es igual a 12, ¿vale? Nosotros sabemos que la función f que tenemos aquí es un polinomio, ¿verdad? Aquí ya nosotros la podemos observar. Y por lo tanto, deberá de ser continua en todos los números reales. Esto implica que su gráfica es un trazo continuo que cubre completamente el eje X y como es una curva suave, su gráfica no tiene ángulos o esquina. Con esta información que ya hemos estudiado de la unidad número 2,
pues la gráfica se construye como se muestra en la figura 12 y en esa figura el mínimo global y el máximo global se encuentran con puntos de color rojo, ¿vale? Vamos a observar la figura número 12, ¿vale? Y tenemos esta parte. Ahora, de acuerdo a esa gráfica de la función, em, tenemos el intervalo de -3, ¿vale? Déjenme revisar el intervalo, creo que sí es. mm, sí, es de -3 a 5, ¿vale? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Nosotros identificamos en ese momento, em, tenemos aquí de color rojo los extremos, los valores extremos, también llamados como mínimo global y máximo global. Tenemos aquí que es en 2, -16, ¿vale? Y luego tenemos el máximo que es 5,65, ¿vale? Y después tenemos otro que es de -2 a 16, ¿vale? Que sería en esta parte. Bueno, ese lo podemos decir que sería un máximo local, ¿vale? Y ese sería el máximo global. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros observamos que la función que tenemos aquí, ¿vale? Lo voy a trazar de otro color. Aquí hay una intersección, aquí hay otra intersección y aquí hay otra intersección. Tenemos 1, 2, 3 intersecciones. Y aquí es la intersección cuando x es igual a 0. Aquí sería cuando la intersección es igual a la raíz cuadrada de 12 y aquí menos la raíz cuadrada de 12, ¿vale? De acuerdo a lo que nosotros obtuvimos en este análisis, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros esas intersecciones de la gráfica con el eje X y son tres, ¿vale? Y ya podemos nosotros identificar esos valores, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos en esa parte, nos quedamos aquí. Vamos a continuar con el ejemplo 2 en la siguiente sesión. Y bueno, pues recuerden ustedes, eh, si es que tienen preguntas, comentarios, pues los pueden hacer ah, en debajo de nuestro video, en la plataforma de Moodle, ¿vale? Y bueno, en estos días ya va a estar liberando la tarea de la unidad número 4. Estés al pendiente. Yo espero que sea hoy por la noche. Liberarles la tarea de los 10 ejercicios para que los pongan en práctica porque la siguiente semana me parece que ya viene su evaluación de la unidad número 4, ¿vale? Y bueno, ahí en sus exámenes de la unidad número 3 ya están evaluados. Hay algunos que todavía me hacen falta, pero ya la mayor parte de sus compañeros ya tienen calificación asignada, ¿vale? De la primera oportunidad de la unidad número 3, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión.